Epistemología. Ok. Este tema vamos a dividirlo en tres videos o probablemente dos. ¿Por qué? Porque creo que es muy bueno aclarar ciertos puntos. Por ejemplo, lo que sería el método científico, que todavía falta, máximos filósofos en caso de lo que es la epistemología. Por ejemplo, Karl Popper, Descartes, Aristóteles podría ser, ¿no? Aunque creo que Aristóteles vamos a tocar unas partes acá. Ok. Epistemología. ¿Qué es la epistemología? ¿Qué significa epistemología? Suena como algo difícil de entender. Y creo que sí es cierta parte difícil porque acá lo que quiere decir es acerca de la ciencia. ¿Ok? ¿La ciencia es progresiva, es acumulativa o va variando? ¿Ok? Eso es lo que ya decía Karl Popper. ¿Ok? Ahora, epistemología. Episte o epis significa ciencia, logía, logo, conocimiento, estudios. Sería estudio. ¿Ok? Entonces sería estudio de la ciencia. Ok. Ahora, en este cuadro he dividido tres partes de la epistemología, que serían características, clasificación y funciones de la ciencia. ¿Ok? Vamos a explicar cada una. Ok. Ahora vamos por las características. ¿Qué características tiene la epistemología? La epistemología tiene racional, objetivo, sistemático y variable. ¿Ok? De nuevo, racional, objetivo, sistemático y variable. Tienen estas cuatro. Claro, hay más, pero estas son las cuatro que yo he colocado y que considero que sean más importantes. Y bueno, racional. ¿Qué es sí lo que sería racional? Racional es, bueno, utilizar la razón misma, hacer procesos cognitivos para llegar a esa conclusión. Utilizar la razón. Ahora, si utilizas la razón, ojo, este es un cerebro, no sé si me va a salir bien. Utilizar la razón. ¿Ok? Ahora, el objetivo. ¿Qué es el objetivo? Es describir, o bueno, o más o menos estudiar objetivamente y no subjetivo. O sea, o explicar las cosas como son, se podría decirse. Describir las cosas como son sin alterar los hechos. ¿Ok? Entonces, objetivo, no subjetivo, ¿ok? Entonces sería acá, no subjetivo. Y recuerden que muchas veces, a veces caes mucho en la subjetividad, a veces caes mucho en la subjetividad, o sea, de uno mismo, uno subjetivo, a veces puede poner lo que sea las emociones, sentimientos, etcétera, ¿ok? O la situación, eso mismo, ¿ok? Ahora, la objetividad en sí es un problema muy, bueno, es un muy polémico, ya que dice que la objetividad no existe. Y la objetividad no existe porque siempre caemos en lo que se llama la subjetividad. Y la subjetividad es algo de parte de nosotros. ¿Ok? O sea, no hay cosa objetiva, es menos subjetiva. Menos subjetiva no significa que sea objetivo, ¿ok? Es muy bueno aclarar eso. Ok, sistemático. Porque todo tiene un orden y tiene una estructura. De lo más simple a lo más complejo. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que, no sé, los primeros temas de geometría, triángulos, ángulos, son un poco más sencillos y más simples de resolver. Ahora, tú ya pasas a geometría analítica, vas a tridimensionales, poliedros, todo, etcétera, y se vuelve un poco más complejo, pero tiene todavía un orden y una estructura, de lo más simple a lo más complejo, ¿ok? Yo puedo decirte de lo más complejo sin haber pasado capaz en lo que sería lo teórico, ¿ok? Porque todo tiene un orden, todo tiene un orden, de lo simple a lo complejo. Ok. Y verificabilidad. Verificar obviamente es lo que sería la parte de saber si algo está bien o está mal. Claro, lo que hablamos de la epistemología, porque ahorita sonó como si fuese algo ético, ¿ok? Y la verificabilidad tiene, perdón, lo verificable tiene dos, que sería la demostración y la experimentación.
la demostración. La demostración es algo más de la ciencia formal y la experimentación sería la ciencia fáctica. Que ahorita vamos a explicar eso. Y la experimentación. Experimentación, ok. ¿No te acuerdas que este es un paso de método científico? Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Es un paso de método científico para poder llegar a una conclusión, ok. Que nos dan resultados, sacamos conclusiones y sacamos la teoría o la ley, ok. Pero eso sería en el siguiente capítulo, ok. Ahora, me voy para acá. Ahora sí, vamos por la parte de clasificaciones. La epistemología se clasifica por dos tipos de ciencias, que sería la ciencia formal, mismo, y las ciencias fácticas. En la ciencia fáctica también acá se subdivide por dos, que serían ciencias sociales o ciencias naturales. Las ciencias naturales y las ciencias sociales. Sociales y naturales, ¿ok? Ahora, vamos primero con ciencias formales. Les había dicho que en las ciencias formales estaba la demostración, ¿ok? La demostración. ¿Y por qué la demostración? Porque acabamos de estudiar cosas algo más abstractas y no hechos, ¿ok? Por ejemplo, la demostración, la lógica, la deducción, ¿ok? Acá vamos a hablar sobre deducción e inducción, ¿ok? Pero la inducción sería la parte de acá. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Ok, muy bien. La deducción es de un agente general o complejo a llegar a algo más simple o caso particular. En cambio, la inducción sería de cosas simples a llegar a algo general, de cosas simples a algo más complejo, de formas particulares a algo más complejo, ¿ok? La lógica de deducción. ¿Ok? ¿Y qué estudian las ciencias formales normalmente? La lógica, la matemática y todo eso, ¿ok? La lógica, matemática y etcétera. ¿Ok? ¿Por qué puse una M medio rara? La matemática. Ok, la matemática obviamente acá es demostrar. Tú sabes muy bien que, por ejemplo, tú quieres demostrar una fórmula, lo puedes hacer, claro, pero es un tipo de procedimiento, ¿ok? Que acá sería la ciencia formal, que sería la deducción, ¿ok? Ahora, las ciencias fácticas. Fáctica viene de lo que sería factos. Factos significa hechos, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que serían los hechos. ¿Y qué son los hechos? Son cosas que pasan alrededor del ser humano o lo que nos pasa también a nosotros, ¿ok? Por ejemplo, ¿no te pasa que a veces te levantas a pesar de que has dormido tus 8 horas, todavía sigues teniendo sueño? O capaz, no sé, durante el día tengas sueño a pesar de que dormiste bien, puede ser que tengas anemia. Entonces no solamente pasa alrededor de nosotros, también somos un mundo nosotros, ¿ok? Y acá va a ser lo que serían las ciencias fácticas y las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales van a ser lo que alrededor de nosotros, ¿ok? Lo alrededor de nosotros. Y estos son mayormente por la inducción, ¿ok? Vamos a poner acá arribita, ciencias fácticas, inducción, ya que la inducción es eso también, ¿ok? En cambio, en las sociales también hay inducción y también hay deducción, ¿ok? También hay deducción en las ciencias sociales. Las ciencias naturales, ¿qué son las ciencias naturales? Por ejemplo, la biología, lo que sería el estudio de los seres vivos, ¿ok? Y también cómo los seres vivos se van desenvolviendo en este llamado que sería ambiente o tierra, que sería parte de la ecología, y que sería el nicho ecológico, las acciones, las conductas que hace cada ser vivo, ¿ok? ¿Y por qué también estudia los virus? Ok, los virus en cierta parte ah, están relacionados con los seres vivos, ya que el virus entra al cuerpo humano o al cuerpo o al postor, y el mismo lo infecta, ¿ok? Pero ahí van como una relación, se van relacionando, ¿ok? Ahora, las ciencias naturales, acá les había dicho que la biología, ¿no? Biología. Biología. También tenemos la física. La
física, la ingeniería, etcétera. En cambio, en las ciencias sociales tenemos lo que sería más de lo que sería el estudio del propio hombre, ¿ok? Por ejemplo, la psicología, la antropología, la filosofía, y etcétera, ¿ok? Por ejemplo, lo que ponemos, la psicología, la antropología, etcétera. ¿Ok? Y bueno, utilizar también el método de deducción. ¿Ok? Ahora, algo, algo que es bueno y voy a decir es que a veces las ciencias naturales y las ciencias sociales van a estar relacionados en sí. A ver, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, en una ciencia natural sería también la geografía. La geografía. ¿Ok? Ahora, una ciencia natural puede afectar o puede ser causa de lo que sería social. Por ejemplo, acá en Perú sufrimos lo que sería mucho el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un acontecimiento que se da porque la línea ecuatorial, no, perdón, la corriente ecuatorial, o sea, la corriente del niño, con la corriente peruana, o sea, la corriente de Humboldt, chocan, o bueno, se mezclan, y forman en cierta parte bastantes que serían las llamadas lluvias. ¿Ok? Entonces, las lluvias van generando y va a haber desbordes. Esos desbordes va a generar huaicos. Esos huaicos va a afectar a los cultivos, incluso a algunos pobladores de algunos pueblitos. ¿Ok? Y eso sería. Y la social sería, puede ser también la economía, porque la economía es algo exclusivo del hombre. Como el huaico, que fue una ciencia natural que puede estudiar la ciencia, cómo poder evitar el huaico o cómo poder controlarlo, cómo ese huaico puede afectar a lo que sea a la economía de ese pueblo o de esa ciudad. Al mismo entran, van relacionando, ¿ok? Entonces la ciencia fáctica sería algo más fuerte y la ciencia social algo dependiente de lo que sea la ciencia fáctica, ¿ok? Ahora vamos a ver por las funciones de la ciencia. Son cuatro: descripción, explicación, control y predicción, ¿ok? Definición: saber describir las características de cada uno, de cada cosa, ¿ok? Describir características. Se me está acabando el plumón ya. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les podría dar acerca de lo que sería la descripción? Ahí está, lo mismo, el hueco. ¿Cómo es un hueco? Bueno, tiene agua, tiene lodo, tiene tierra, no necesariamente, porque en sí el hueco arrasa con todo. Puede traer madera, animales, personas, de todo literalmente. O sea, es algo muy difícil de escribir capaz un hueco o capaz un acontecimiento. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Es bueno saber explicar. Creo que la teoría de la gravedad de Albert Einstein, creo si no me equivoco, ahí mismo en la descripción. ¿Ok? Ahora, la explicación. La explicación serían las causas del por qué se ha generado esto. Explicación. Ok, como les he dicho, el fenómeno del niño, que sería los huaicos, es porque chocan la corriente peruana, o también la corriente Humboldt, con la corriente de niño, que sería la corriente ecuatorial. Entonces ellos provocan bastantes lluvias y eso mismo. Hay una explicación. Explicación de la causa-efecto. ¿Ok? Y también puede ser del efecto, o sea, no solamente de la causa. ¿Ok? Ahora, control. Ahora mismo dice, poder controlar. ¿Cómo podemos controlar la situación? O cómo podemos evitar la situación. ¿Ok? No sé, podemos poner grandes muros en esas ciudades o en esos pueblos para que el huaico no pueda arrasar. O podemos poner grandes árboles, porque en sí los árboles pueden disminuir el impacto de los huaicos, eso mismo. Ok, entonces controlar o saber manejar la situación.
Y la predicción sería más o menos como dice acá, predecir lo que podría acontecer o podría pasar, ¿ok? Por ejemplo, sabemos muy bien que los huaicos, más o menos por las fechas de enero, febrero, por ahí, se van a comenzar a dar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ok, va a decir, digamos, el próximo año, en 2025, el 14 de febrero, creo que sí es San Valentín, creo que el 14 de febrero, ¿ya? Va a haber huaicos en tal lugar. Entonces, estamos prediciendo más o menos dar un aproximado, ¿ok? Porque a veces es muy difícil predecir una situación. Por eso mismo nos dice la predicción del, del tiempo climático. De esos dice, ok, tal día va a haber sol, tal día va a ser lluvioso, que sería predicción, ¿ok? Que sería más o menos como predecir. Que la predicción se va mucho, que sería con la ciencia, en la ciencia formal y en la ciencia práctica, ¿ok? Ahora, algo muy importante de aclarar sería lo siguiente. Voy a hacer puntitos. La definición y explicación sería una parte teórica, ¿ok? Teórica. Y el control y la predicción sería una parte aplicada, ¿ok? ¿Te acuerdas las ciencias puras y las ciencias aplicadas? ¿Ok? Acá las ciencias teóricas van a buscar el por qué y cómo se dan esas cosas. En cambio, acá en la aplicada, es decir, gracias a la teórica o a la pura, va a poder cómo aplicar, cómo controlar, cómo manejar la situación y cómo predecir. Entonces sería descripción, explicación teórica y control, predicción aplicada. Bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad es que ha sido un poco largo, pero me gustó cómo quedó la pizarra, así que es todo suyo. Tómenle en su pantallazo. Hablamos.